Quisiera que me acompañaran, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el capítulo 5, versículo 1. Pero antes, queremos recordar que cada día inicia con sus afanes. En este mundo tenemos nuestros males y nuestras dificultades. Cada día, cada mañana, surgen múltiples cosas que nos atribulan. Leemos las noticias y vemos cosas que nos afectan. Tenemos preocupaciones personales, familiares, laborales, eclesiásticas. Como ciudadanos del país hay muchas cosas que nos inquietan y nos turban y nos preocupan. Y aún como parte de este planeta y de todas las naciones, de todo el mundo convulso en el que nosotros vivimos. De manera que ciertamente nos afligimos, nos atribulamos. En ocasiones nos llenamos de ansiedad. A veces tenemos un aspecto de pánico. Y si pusiéramos nuestros ojos solo en lo que vemos a nuestro alrededor, todos esos aspectos de guerras, de enfermedades, de pleitos, engaño, corrupción, y no tuviésemos ninguna esperanza fuera de lo que podemos ver y palpar, realmente nuestras vidas serían muy miserables. Pero yo quisiera que en esta mañana seamos estimulados con la palabra de Dios a poner nuestra vista en las cosas que no se ven, porque esas son las cosas que son eternas, pues las que se ven son temporales y pasajeras. Las cosas en las que nos estamos exponiendo cada día, que nos afligen y nos atribulan, ciertamente son temporales, son pasajeras, pero hay otras cosas que son más gloriosas y maravillosas. Son las que son eternas y que por la fe en Jesucristo y por el obrar del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, nosotros podemos verlas y poder traer verdadero consuelo a nuestras almas. Vamos a leer a partir del versículo 16 de 2 Corintios 4. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Este pasaje está en la primera sección de esta carta, de esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Realmente es una tercera carta, donde el apóstol abre su corazón. Y en los primeros 7 capítulos nosotros vamos a estar notando una y otra vez el aspecto de la aflicción, cómo el apóstol presenta sus distintivos pastorales, su apostolado, lo que es el ministerio, aún con sus colaboradores y sus acompañantes. Había cosas que habían tomado el corazón del apóstol, y él había estado en una visita ya, y había tenido una situación de confrontación severa con ellos. Y luego le escribió esta carta. Y notamos el aspecto de la tristeza, por un lado, porque falsos obreros habían penetrado
y habían cuestionado el apostolado de Pablo y cuestionado el ministerio aún de sus acompañantes. Y el apóstol muestra precisamente cómo todos esos aspectos de sufrimiento y de tribulación lo que hacía era precisamente que confirmaban que él era un verdadero, que ellos eran verdaderos discípulos de Cristo. Nosotros podemos recordar las palabras de Cristo a sus discípulos en el discurso del aposento alto, en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero que estuvieran confiados, porque Él venció al mundo. Pero ciertamente el Señor a sus discípulos les dijo desde un principio que Él los enviaría como ovejas en medio de lobos, que aún tendrían que pasar por las dificultades en medio de sus propios familiares. Algunos hasta podrían llevarle hasta la muerte y pensar que estaban haciéndole un servicio a Dios. Si a mí me llamaron Beelzebú, dijo el Señor Jesucristo, ¿qué no le harán a ustedes? El aspecto del sufrimiento por causa del Evangelio es una realidad que tenemos en medio de un mundo caído en el pecado, gobernado por el príncipe de este mundo. Pero qué bueno recordar que por encima de todo ese gobierno de este mundo está el gran gobernador, nuestro Dios Todopoderoso. Pero hay toda una cultura y todo un pensamiento que es anticristiano, de oposición. Y aún en medio de la iglesia habían penetrado y habían estado procurando desestabilizar, socavar el ministerio apostólico. Y el apóstol presenta sus credenciales, por decirlo de esta manera. Y hay un contexto de muchas dificultades desde el mismo capítulo 1. Por ejemplo, el apóstol les recuerda de las cosas que él pasó y cómo Dios trató con él. Miren cómo vemos esas pruebas duras descritas en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y en el versículo 9, el apóstol nos explica el propósito de Dios al traer esas pruebas a sus vidas. De hecho, versículo 9, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Y aquí está el propósito. ¿A fin de qué? A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amados hermanos, cuando nosotros estamos siendo atribulados o afligidos por alguna providencia aflictiva, sabemos que es de Dios que viene. En ocasiones tenemos personas o circunstancias muy difíciles, pero no podemos dejar de ver el propósito de Dios al traernos esa providencia aflictiva, al ponernos en medio de esa condición. Nosotros usamos la expresión muy frecuentemente, no hay despropósito en Dios. Y saben que es verdad, no hay despropósito en Dios. En ninguna cosa que nos acontece. Y aquí el apóstol revela que una de las cosas que Dios estaba haciendo con él precisamente era que no pusiera su confianza en él ni dependiera de él, sino que se hiciera más dependiente de Dios y pusiera su vista en ese Dios que resucita a los muertos, que pusieran toda su confianza en Él. Y pasamos en el capítulo 4, donde Pablo está defendiendo su ministerio de proclamación del Evangelio contra sus acusadores, al no usar de astucia ni adulterar la palabra de Dios,
como leemos en el versículo 5 del capítulo 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Versículo 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En este versículo 6 vemos como Pablo reconoce que sus corazones han sido iluminados para que puedan conocer la gloria de Dios a través de Cristo. Y ahora el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, este tesoro del Evangelio que ha resplandecido en nuestros corazones está colocado en vasijas de barro, vasijas quebradas. Y eso es lo que somos nosotros. O sea, tú y yo somos esas vasijas quebradas. ¿Y para qué sirve una vasija quebrada? Piénsalo. ¿Para qué sirve una vasija quebrada? A veces no es fácil que nos llamen vasijas quebradas. Todavía es más difícil que yo me vea a mí mismo como una vasija quebrada. Porque nosotros nos consideramos como algo más valioso o más importante. No como una vasija quebrada. Pero nuestro Dios escogió vasijas quebradas, como tú y como yo, para que cuando la luz del Evangelio fluya a través de nuestras grietas, se haga muy evidente que el poder viene de Él y no de nosotros. Y dice ahora el versículo 8, afligidos en todo, pero no agobiados. Lo que el apóstol y sus colaboradores, lo que era su ministerio, esto era su realidad. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Las aflicciones no son nada nuevo. El apóstol Pablo nos describe aquí un panorama de aflicciones y de muchas dificultades, pero a la vez nos presenta que no todo se ha perdido por la gracia y el poder de nuestro Señor. Afligidos en todo, pero, el pero es importante, no agobiados. Es como si llegáramos casi hasta el límite, pero ahí Dios lo detiene. Perplejos, pero no desesperados. No llegamos hasta ese nivel ya, en que no podemos más. Perseguidos, pero no abandonados, porque el Señor ha prometido su presencia con nosotros. ¿Recuerda lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 43? Cuando íbamos a pasar por las aguas o por el fuego, su presencia con nosotros. No temas, yo estoy contigo. Derribados, pero no destruidos. Si lo vemos en el contexto del capítulo 1, atribulados, en gran manera atribulados, pero consolados por el Señor. Y sigue diciendo en el versículo 10 del capítulo 4, llevando siempre en el cuerpo por todas partes, llevando, y anoten, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hay un morir con Cristo, hay un vivir con Cristo. Tiene que haber muerte con Él para que haya vida con Él.
Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Propósito aquí otra vez. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Versículo 14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ciertamente tenía que vivir a la luz de esa realidad de la muerte, pero ya tenía vida en Jesucristo. Y llegaría el momento en que cuando su cuerpo fuese tomado, tenía la certeza y la seguridad de que resucitaría con Jesús. Y les dice a ellos, y ustedes también resucitarán y estaremos juntos y para siempre con el Señor. El apóstol Pablo tiene una mente celestial. Aunque vivía en su ministerio rodeado de sufrimientos y aflicciones, él tenía la certeza de que algún día resucitaría con Cristo. Y esto hacía una diferencia, le daba una perspectiva diferente para enfrentar los problemas que cada día tenía por causa de proclamar las verdades del Evangelio. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo estás enfrentando tus pruebas y dificultades? Hermanos amados, ¿cómo estamos enfrentando nuestras pruebas y dificultades? ¿Te anima pensar en lo que te espera? ¿Lo que está por delante? ¿O te consumes pensando en esta situación presente? Pastor, ¿usted no sabe lo que me está ocurriendo? Bueno, Dios lo sabe. Pero solamente tu vista está ahí, tus pensamientos están ahí. Amados, somos tentados a quedarnos solamente en la dificultad, en las circunstancias que nos rodean, en el problema que tenemos. Nuestras pruebas y nuestras dificultades han de llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Él es torre fuerte y a Él debe correr el justo. Nuestras pruebas y nuestras dificultades tienen el propósito de llevarnos a confiar en Él y no en nosotros. Y ahora sí pasamos al pasaje, versículo 16. Por tanto, por las cosas que hemos venido viendo, por tanto, nosotros que estamos sufriendo todas estas cosas, dice el apóstol, no desfallecemos, no nos desanimamos, ni hay un descaecimiento tal que ya como todo se derrumbó. No desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sí es real, va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Resucitaremos con nuestro Señor. Él nos llamará a la resurrección. Ya morimos y resucitamos con Él, pero llegará ese momento en que Él nos resucitará. Y eso nos ayuda a que no desfallezcamos. Sí hay una realidad, es verdad. Nuestro hombre exterior va decayendo. ¿Puedes verlo? Por supuesto que puedo verlo. Ya cumplí 61. Y algunos hermanos me dicen, qué bien se conserva, pastor. Cuando a una gente le están diciendo que qué bien se conserva, ya ustedes saben lo que pueden decir. O nuestros hijos en ocasiones nos dicen, mira, alguien te mandó saludo y ¿te acuerdas quién era? Bueno, era alguien así como tan viejo como tú. Sí, vamos decayendo. Otros dicen, se ve igualito. Y uno dice, es por fuera.
Nuestro hombre exterior va decayendo, nos enfermamos, sufrimos, tenemos dolencias y hasta en el mejor de los casos, como algunos de ustedes que son atletas y desde la madrugada están corriendo o trotando o caminando y se sienten sumamente fuertes, se dan cuenta de que ya no es igual. Envejecemos. Ocurren situaciones que nos consumen, noticias que nos desgastan y nos atribulan y que llegan hasta el punto de derribarnos, pero no nos destruyen. Ahora el hombre exterior va decayendo. Sin embargo, ¿qué está pasando? Que esto, en la medida que va decayendo, también se va dando otro proceso. Hay algo que se va renovando, hay algo que se va desgastando y algo que se va renovando. Y es algo que se va renovando día en día. El interior se renueva de día en día. Ahora, ¿cómo sucede esta renovación si Pablo está hablando de circunstancias, de sufrimientos y pruebas? Bueno, Pablo vivía con sus ojos puestos en Cristo. Él sabe dónde está poniendo la mirada, dónde la mantiene. Mantiene su mirada en las cosas de arriba, lo mismo que recomendó a los colosenses en su epístola. Él está esperanzado en las promesas del Señor y en lo que le esperaba por delante. Y esto hacía que ese hombre interior se renovara de día en día, mientras el exterior se iba desgastando. En el mismo contexto ministerial, donde él podía ver todo el sufrimiento y cómo aún se acercaba más a la realidad del martirio en los años que pasaba. He aquí que había un renovarse continuo. Su pasión por Cristo aumentaba. Su anhelo de estar con el Señor para siempre aumentaba. El completar su ministerio era algo tan real para él, que tanto lo apasionaba, pero esperaba y anhelaba aquel día. En cuántas ocasiones escribió en las epístolas de que lamentaba tener aquellas cadenas y pedía que oraran a las iglesias para él seguir proclamando el evangelio y no tener temor de los hombres. Ahora el hombre interior se renueva de día en día. Y eso significa, amados, que cada día, y recuerden esto, cada día debemos venir a la fuente pidiendo su ayuda para ese día. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Queridos hermanos, la renovación del ser interior no es algo que sucede de forma automática. No es suficiente con dejarlo solamente una vez a la semana, como cristianos de domingo. Sí, gloria a Dios por tener una iglesia como esta y poder alimentarse tan poderosamente de la palabra con los dones y talentos que Dios les ha dado y que son tan fieles a la proclamación de la Escritura. Pero no es suficiente. Tenemos que ser diligentes en el estudio y meditación de la palabra. Hay que comer Biblia cada día. Hay que meditar cada día. Hay que orar cada día. Necesitamos el pan de vida cada día. Es así que vamos a poder evitar que el desgaste físico también nos traiga un desgaste espiritual. El mismo apóstol Pablo soportó todas las tribulaciones que enfrentó por estar lleno de la palabra de Dios. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 13, Pablo cita el Salmo 116, versículo 10. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es el apóstol que manda en Colosenses 3:16 a que estemos llenos de la palabra de Dios. Y en Efesios 5:18
está precisamente el estar controlados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo hemos de estar controlados por el Espíritu Santo? Cuando estamos llenos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma la escritura que Él inspiró y nos llena. De esta manera nosotros podemos decir que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Queremos proclamar el Evangelio, queremos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Queremos continuar siendo una iglesia que traiga a los pecadores y le muestren la hermosura salvadora de Cristo. Necesitamos estar llenos de la palabra. Pero más, en el contexto en que estamos hablando, amados hermanos, podremos enfrentar pruebas, tribulaciones, dificultades, angustias, situaciones desesperantes, anclados en la palabra, dejando que Dios nos hable por su palabra y nosotros hablándole a Él por medio de la oración, llevando nuestros corazones a Él, orando con la palabra. ¿Qué mejores argumentos podemos usar nosotros delante del trono de la gracia, sino exactamente la misma palabra inspirada por Dios? Acuérdate, Señor, lo que tú dijiste. Es depender del Señor. No podemos ser suficientes por nosotros mismos, no podemos tener competencia en nosotros mismos. En el capítulo 3, versículo 5, el apóstol lo expresó. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es en Él, es dependiendo de Él. Y Él se ha dado a conocer por su palabra. Su Espíritu toma la palabra y hace la transformación necesaria, oportuna, eficaz en nuestras mentes y corazones. Por eso, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, debemos desear como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada. Hay que prestar atención a la palabra de verdad cuando está siendo proclamada. Y como nos dice Santiago en el capítulo 1, no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amados, qué bueno es que ustedes en los grupos pequeños recuerdan el sermón del domingo. Porque si han pasado algunos días y no pueden recordar muchos aspectos, qué bueno es cuando lo pueden tratar, cuando ustedes se reúnen los viernes en la noche. Y recuerdan la palabra que fue proclamada. ¿Pueden ustedes ver diferencia? Cuando meditan en la palabra y cuando no meditan en la palabra. ¿O pueden ver diferencia cuando se te van un día o 2 días o 3 días? Tú puedes ver diferencia si tú dejas de comer el cuerpo físicamente. O sea, si deja de alimentarte. Normalmente se usan 3, algunos usan 5 con meriendas. Deja 2 o 3 días sin comer a ver cómo tú vas a estar. Hay flojedad y debilidad. Bueno, así mismo pasa. El Espíritu de Dios se contrista y se entristece. Y las energías no están igual. No está igual para pensar, para traer al pensamiento cómo responder ante esta situación, qué principio poder aplicar aquí, qué mandamiento poder tener en cuenta. Cómo en medio de esta circunstancia tan difícil, cómo no tener temor que me lleve a una angustia tan desesperante. Solamente trayendo una y otra vez la palabra de Dios a nuestras vidas y aplicándolo de manera oportuna para la situación que necesitamos y clamando al Señor. Hay una gran mayoría de profesantes cristianos que apenas están leyendo Biblia. Y eso es triste, pero también se ve en las decisiones de sus vidas y en la manera en que actúan y las decisiones que toman. Hay otros que dedican mucho más tiempo al cuidado del cuerpo físico que se desgasta, descuidando el ser interior. Pero déjenme decirles algo, no hay ningún problema, es apropiado que nos ocupemos de nuestros cuerpos físicos. Nosotros somos templos del Espíritu Santo.
y tenemos que preocuparnos. Pero fíjense qué fue lo que dije. Algunos le dan muchísimo más valor y usan más tiempo y tienen como mayor prioridad el cuidar sus cuerpos físicos, que es su preocupación por lo que es mucho más valioso, lo que es lo que permanece. No nutren sus almas de manera oportuna. ¿Te está pasando algo así? Te tengo una buena noticia. Hoy es día oportuno para que no sigas así. Para rogarle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Perdóname por mi descuido y concédeme el ser revitalizado por tu palabra. Versículo 17 de 2 Corintios 4. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo usa para describir su tribulación las expresiones leve y pasajera. Estas dos palabras. Piensen, ¿realmente eran tribulaciones leves y pasajeras? Bueno, cuando leemos 2 Corintios 11, todo el currículo que él pone ahí de todo lo que había sido su vida, no era nada ni leve ni pasajero, era algo continuo que le estaba ocurriendo. No era sencillo y leve el ser arrastrado y llevado hasta una salida de una ciudad y dejarlo tirado como muerto, el ser puesto así en medio de un apresamiento para ser golpeado en un momento dado, el haber sido azotado con 40 azotes menos uno en ocasiones y haber pasado hasta por naufragio. Wow, Pablo, ¿cómo que tú piensas que es algo leve? Leve, pasajero. Si eso había sido el testimonio de su vida desde el mismo momento en que el Señor Jesucristo le llamó y le dijo que sufriría por causa de él con el ministerio que le daría. Y ahí está todo el libro de los Hechos. Ahora el apóstol está señalando que esas pruebas eran leves y pasajeras a la luz de la eternidad que le esperaba. Podía verlo así porque las miraba con los ojos de la fe. Pablo continúa diciendo que esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. La gloria es nuestra en Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Cuando le escribió a los romanos, les dice en el capítulo 8, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Llegará ese momento, amados hermanos, en que nos postraremos ante el Cordero, sentado en su trono, y le daremos la gloria, la honra, el honor, la acción de gracias por siempre. Sí, llegará ese tiempo en que ya no habrá más lágrimas, más llanto, ni más dolor. Pero mientras llega, sí hay lágrimas, hay dolor, hay llanto, hay incertidumbre. Pero la esperanza es ciertísima de que eso viene. De hecho, Pablo cuando escribe a los Efesios le dice, ya estamos sentados en los lugares celestiales. Eso es nuestro. Oh Pablo, yo quisiera decir, mira, esto que me está ocurriendo es leve y pasajero, pero la aflicción se prolonga. ¿Podría explicarme cómo yo obtengo ese eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación en medio de mis pruebas? Versículo 18. Allí está la clave. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Las temporales, el aquí y el ahora, las dificultades
presentes que con frecuencia nos paralizan porque centramos nuestros ojos en ellas. Yo tengo que estarle hablando continuamente a mi alma. A veces me atrapa una situación y no se me sale de la cabeza. Me quita el sueño. A veces duro días con la situación y es un pleito en oración con el Señor, recordando, un pleito con las dificultades, orando al Señor y recordando la palabra para aplicarla de manera oportuna. Y aún pido al Señor perdón porque mis ojos están demasiado puestos en las cosas de este mundo, cuando Él me ha dado tanto en su palabra y en el pueblo de Dios para estar estimulándonos con las cosas que son eternas, poniendo la vista en las cosas que no se ven que son eternas. El apóstol Pablo hace esto cuando le escribe a los tesalonicenses. Él les dice: miren, ustedes han tenido un testimonio de verdadera esperanza, una esperanza firme, aún en medio de las tribulaciones que ellos tuvieron, aún para la conversión que Dios hizo en ellos. Cómo Dios los trajo de las tinieblas a la luz, cómo los sacó de servir a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, pero tenían esa esperanza de gloria. Miraban hacia adelante lo que tendrían en Cristo. Y en el capítulo 4, a partir del versículo 13, Pablo toma a familias afligidas que sus familiares han muerto. Y él les dice: oigan, no lloran como los que no tienen esperanza. Pueden llorar, pero lo que es como con esperanza. Porque llegará ese momento en que esos familiares que habían muerto en Cristo iban a ser levantados por el Señor para unirse luego con nosotros, los que estemos vivos, dice el apóstol, y entonces recibir en gloria al Señor. Ahora, el punto aquí dice: iglesia, anímense, estimúlense unos a otros con estas palabras. Estos asuntos nos competen a todos como familia de la fe. Y qué bueno es cuando nosotros podemos estar estimulándonos unos a otros con estas verdades que son eternas. Amados, ¿qué tanto nos estamos aconsejando con las verdades eternas y ayudándonos a mirar hacia adelante? ¿O qué tanto nosotros mismos comenzamos a estar hundiéndonos más en las dificultades presentes? Porque la vista está demasiado centrada en la circunstancia del presente, que es pasajero. El mal ha ido en incremento. Las cosas se ponen peores, con más razón de estar mirando hacia adelante, hacia esa gloria que vendrá. Cuando nosotros nos alimentamos con estas cosas eternas, podremos ver, al igual que el apóstol, que la aflicción se torna leve y pasajera. Yo no estoy hablando de algo ligero. Es aflicción, es dolor, es tribulación. Pero también experimentamos el consuelo prometido por nuestro Señor Jesucristo. Hay un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y ahora el apóstol en el versículo 1 del capítulo 5 concluye: porque sabemos, y subrayen ese sabemos, porque sabemos, eso tiene toda certeza de conocimiento, de entendimiento, de seguridad, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, o sea, refiriéndose a este cuerpo de carne, es destruida, cuando eso se destruya, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos.
lo sabemos, lo tenemos. Pablo estaba convencido de que si aún su cuerpo fuera destruido, él tenía que esa casa era suya. El Señor Jesucristo así lo había prometido a sus discípulos. Voy a preparar morada para ustedes con el discurso desde el aposento alto, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y en Juan 17, el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, está intercediendo a favor nuestro delante del trono de Dios. Padre, yo quiero que los míos estén conmigo, donde yo estoy. O sea que cada vez que un creyente parte, viene a ser el gozo del Señor. Bienaventurado es para el Señor la muerte de sus santos. Pero viene a ser también la respuesta del Padre a la oración de Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo continuamente a favor nuestro. La tristeza es nuestra por la separación, pero qué bueno es saber lo que tenemos seguro. ¿Qué tan cierta es tu esperanza? Lo que Pablo enseña aquí es que lo que él no podía ver con los ojos de la cara, lo que veía con los ojos de la fe que era eterno, pasó a ser más seguro de lo que él podía estar viendo con sus propios ojos físicos. Por esta razón, su preocupación mayor no era si su cuerpo era destruido. Él sabía que le esperaba esa casa eterna en los cielos. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo viniste aquí hoy? ¿Cargado? ¿Atribulado? ¿Con dificultades que son más grandes que tú? Hoy es día oportuno para escoger vivir por fe en medio de tu tribulación y enfocar correctamente una vez más a tu bendito Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en medio de toda tribulación. ¿Cómo estás enfrentando tus dificultades? ¿Puedes ver la mano de Dios en medio de esas dificultades, acercándote más y más a Él? ¿Está tu hombre interior renovándose de día en día? ¿Qué tal tu tiempo de devoción con Dios, de tu estudio y de tu lectura de la palabra? ¿Qué tanto te estás deleitando en la presencia del Señor? ¿Qué tanto estás anhelando su venida o tu encuentro con Él? Ya Pablo le había dicho a los corintios en la primera carta, en el capítulo 16, al final de despedida, que ellos debían estarse recordando: Maranata, Cristo viene. ¿Qué tanto te animan y estimulan sus promesas para que no desfallezca ante las pruebas presentes? ¿Qué tan seguro estás de lo que te espera? Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Amén. Amigos nuestros, los que nos están visitando y los que aún se mantienen mirando solamente lo terrenal, lo que es pasajero de este mundo, ustedes no pueden contemplar más allá porque sus ojos están cegados. El príncipe de este mundo les tiene una venda, pero he aquí la buena noticia del Evangelio.
por el poder del Espíritu Santo, la venda es quitada, los ojos son iluminados y Cristo el Salvador con toda su hermosura viene a ser el Señor de nuestras vidas. Ruega al Señor que tenga misericordia de ti. Dile, ten misericordia de mí, pecador. Abre, Señor, mis ojos. Yo quiero ver al Salvador, a Jesucristo, para que en medio de todas mis circunstancias y todas mis tribulaciones y aflicciones en este mundo, pueda verlas como pasajeras y entonces concentrarme en aquello que es eterno y para siempre. Padre nuestro, acuérdate de nosotros, trae tu Espíritu con poder y gracia y toma la palabra y aplícala en nuestros corazones y transfórmanos para que amemos más y más a nuestro bendito Salvador Jesucristo y vivamos más entendidos y conscientes de la gloria que nos espera en Él. Amén.